Aztecas, mayas. Andábamos viendo un capítulo de Los Simpson que hablaba sobre los mayas, pero curiosamente mezclaban la cultura azteca con la cultura maya, y hablaban de ambas con el calendario azteca. Y no solo eso, muchos mexicanos y gente de fuera se confunden con ello. Pero a ver, ¿cuál es la diferencia? A pesar de ser dos de las culturas más grandes de México y Mesoamérica, son completamente distintas y se desarrollaron en épocas diferentes. Primero hay que saber dónde estaban ubicados. Se dice que los aztecas estaban en el centro de México, lo que hoy es el estado de México, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Oaxaca e incluso en una pequeña parte de Guatemala. Mientras que los mayas abarcaron lugares del sureste mexicano como Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, parte de Chiapas e incluso países como Belice, Guatemala y parte de Honduras y El Salvador. Cuando los aztecas llegaron a su mayor expansión por el año 1300, la civilización maya ya había pasado a su periodo clásico, muchísimo antes. Se dice que como 400 años atrás. Tenochtitlán fue fundada por los aztecas en 1325 después de Cristo y se dice que finalizó cuando los españoles llegaron en 1521. Los proclamaron dioses y ellos esclavos, o al menos eso es lo que se decía. La historia de los mayas es mucho más extensa, pues se dice que las primeras ciudades de los mayas se construyeron hace como 750 años de Cristo y las últimas fueron abandonadas en el año 950 después de Cristo. En idiomas eran completamente distintos, pues los aztecas hablaban náhuatl y los mayas, la lengua maya por supuesto. La lengua maya aún está viva, aquí sigue siendo usada, incluso hay poblaciones donde la gente solo habla ese idioma. Ambas culturas practicaban el politeísmo, es decir, tenían varios dioses. Por ejemplo, para los aztecas estaba Huitzilopochtli, dios de la guerra, Tlaloc, dios de la lluvia, y Quetzalcóatl, dios de la vida. Y para los mayas, Kukulcán, Chac, entre muchísimos y muchísimos otros. Eso sí, ambas civilizaciones practicaban el sacrificio humano, según ellos para complacer a sus dioses, todo con un objetivo. Los aztecas era para asegurar la renovación y continuidad de la abundancia, la tierra, la economía y la agricultura. En cambio, para los mayas era un ritual a manera de ofrenda para los dioses del inframundo. Uy, sí que era difícil vivir en esas épocas. Sacrificios en cenotes, nacer para vivir con el objetivo de ser lanzado a un cenote. Y sí, no para nadar. La cultura maya llegó a ser muy avanzada y sofisticada. Inventaron el número 0, por lo que eran buenos para las matemáticas y también para la astronomía, con lo que predijeron el movimiento de los astros. Sus cálculos eran muy precisos y el calendario mucho más exacto. Mientras que los aztecas fueron grandes observadores del cielo. Muchas de sus actividades y tradiciones dependían del comportamiento de los astros. Ahora sí, crearon dos calendarios, uno ritual de 260 días y otro civil de 365 días, que es lo que muchos ahora conocen. Al llegar los españoles con los aztecas los derrotaron en muy pocos años. Bueno, no tan pocos, mientras que conquistar a los mayas fue algo muchísimo más difícil. Y tardó tanto que finalizó con una rebelión llamada Guerra de Castas, que costó casi 500,000 de vidas. Pero esa es otra historia y te la contaremos después. Si esto no lo sabías, pues ahora, pues ya lo sabes. Y ya puedes identificar la diferencia. Consejo, haz caso a tu maestra. ¿Conocías esto? Mi nombre es Daniel Novelo.